Bienvenida a Puertas Abiertas. Mi nombre es Sofi y creo en el poder del hogar para transformarnos y mejorar nuestros días. Nuestra casa es mucho más que un lugar, es el reflejo de cómo vivimos y cómo nos sentimos. En este podcast hablamos de organización, decoración y bienestar, pero sobre todo de cómo hacer que nuestro hogar sea nuestro aliado y nos ayude a vivir mejor. Porque cuando nuestro espacio esté en equilibrio, nosotras también. ¿Empezamos? Hola, bienvenida al episodio 5 de Puertas Abiertas. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante para nuestro bienestar, el orden profundo de nuestros hogares. ¿Y de qué hablo cuando hablo de profundo? No me refiero a ese orden cotidiano del tipo hay un buzo tirado en el sofá o hay una colección de vasos en la mesada. Ese es el desorden superficial, el que se ve. Yo lo llamo un desorden más cotidiano. Pero hay otro desorden que es el más profundo y es el que no se ve, o al menos no lo ve quien visita nuestra casa, pero nosotras sí lo sentimos. Muchas veces nuestra casa puede parecer ordenada, pero si hay desorden detrás de las puertas, si hay rincones ocultos llenos de cosas acumuladas, eso nos genera ruido interno. Y a mí, personalmente, eso me impacta en la energía, en el bienestar y en cómo me siento cuando estoy en mi casa. A veces tenemos una lista mental con todos esos pendientes ocultos. Sabemos que el armario del pasillo está que explota, que el placar tiene ropa que ya no usamos, que hay una caja que no abrimos desde que nos mudamos. Y aunque no lo miremos todos los días, eso ocupa espacio en nuestra mente. Ese ruido de fondo nos agota. Por eso, liberar esos espacios es también liberar cabeza. Este episodio, que sale en abril de 2025, lo estoy grabando justo unas semanas después de haber dedicado varios días a una limpieza y a un orden de otoño. Me gusta aprovechar los cambios de estación para dedicarle un poco de tiempo a mi hogar. Así que vengo de unas semanas en las que estuve trabajando precisamente en este orden profundo. ¿Y qué pasa con esto? En principio es que lleva tiempo y lleva mucha energía de parte nuestra. Porque no es que ordenamos algo y eso desaparece mágicamente de nuestras vidas. Lleva tiempo tomar la decisión de ordenar, lleva tiempo el momento en sí, y si no terminamos en un día, nos lleva varios. Y después vienen todas las decisiones que hay que tomar con lo que sale. ¿Se queda? ¿Se va? ¿A dónde lo llevamos? ¿Cuándo lo llevamos? ¿Cómo lo donamos? Son muchos pasos. Por eso a mí me gusta pensarlo, como casi todo lo que hago, como un proyecto. Y como todo proyecto, tiene fases. Primero hay que planificarlo, hay que decidir quién lo hace, cuándo lo hace. Después claramente hay que dedicarle un tiempo para ejecutarlo. Y después, en este caso, hay que resolver qué se hace con todo eso que se decidió que ya no queda dentro de nuestra casa. En mi caso, este último orden fue muy significativo porque mis hijas, que tienen 7 y 9 años, tienen una habitación chiquita que siempre llamamos el playroom o la sala de juegos, y que si bien siempre fui ordenando juguetes y sacando cosas, esta vez fue como ese orden extremo que yo venía posponiendo. Saqué juguetes que ocupaban mucho espacio y que, si soy honesta, me venía negando a sacar. Y eso para mí fue muy fuerte, porque sacarlos fue como admitir que ya no juegan con eso. Tenían, por ejemplo, dos cocinitas, una en la planta alta y otra en la planta baja, una heladerita de juguete, dos escritorios que yo amaba, pero que realmente ya eran chiquitos y no les servían. Y ahí entró en juego todo lo emocional. Por eso este orden para mí fue como, muy agotador. Porque no es solo mover cosas, es dejar ir, es hacer un pequeño duelo. Y eso nos pasa a todas. Cada vez que abrimos un espacio guardado y nos encontramos con recuerdos, con objetos que en su momento significaron mucho para nosotras, aparece el apego. Y aunque yo me considero bastante desapegada, yo sé que cuesta, porque si siendo desapegada me cuesta, no me quiero imaginar a los que realmente les cuesta. Pero para mí es peor esa sensación de que las cosas me tapan,
quiero vivir con menos cosas, quiero tener menos lugares donde guardar y acumular, porque cuando tengo de más, eso me pesa y me drena energía. Lo tengo clarísimo. Este orden, por ejemplo, lo venía pateando desde hacía varios meses, o hasta podría decir un par de años. Sabía que mis hijas no usaban más la cocinita. No es que era vieja, tendrá 3 años, pero llevaban uno entero sin tocarla. Y verla ahí, ocupando espacio, acumulando cosas arriba, porque toda superficie horizontal lo hace, me estaba pesando mucho. Por eso creo que, aunque en mi caso fue parte de una limpieza de otoño, el orden profundo no solo tiene que ver con el calendario, tiene que ver con la vida misma. Y hay que encararlo con la mejor energía posible y con la certeza de que nos va a alivianar y que nos va a traer paz. Y si venís escuchando este podcast desde el principio, me gusta pensar en que el orden atraviesa varias de las 7 dimensiones del hogar que les comentaba en el episodio 1. Porque no es solo una cuestión del hogar físico, aunque claramente lo es, sino que también impacta en el hogar energético, porque libera la energía del espacio, y es parte de ese hogar al que tanto anhelo, que es ese hogar que te cuida, porque ese alivio que sentimos después de haberlo hecho es una forma concreta de bienestar emocional. Es una forma de cuidar a nuestra casa y de cuidarnos así a nosotras mismas. Y esto, ojo que no lo digo solo yo. En los 10 ladrones de energía, que es una lista de recomendaciones muy difundida y que se le atribuye al Dalai Lama, aunque no existen fuentes oficiales que lo confirmen, hay una frase que dice: tira, levanta y organiza. Nada te toma más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas. Y eso es exactamente lo que sentimos muchas veces y lo que yo quiero impulsarte con este episodio a que te pase cada día menos. Por eso creo que todas deberíamos encarar este tipo de orden cada tanto. Y ojo, creo que todas lo hacemos, pero no siempre con la frecuencia o profundidad que estaría bueno tener. Y cuanto más grandes somos, más difícil se vuelve. Lo veo en muchísimas mujeres. Por ejemplo, mi mamá, que se mudó muchas veces y ahora vive en un departamento chiquito, tiene re pocas cosas. Con el tiempo y con cada mudanza se ha ido desprendiendo de casi todo y eso me parece admirable. Pero también veo lo contrario, mujeres con mucho espacio de guardado, con casas muy grandes, que constantemente buscan encima generar más espacio para guardar cosas, que lo van llenando sin saber muy bien por qué. El por las dudas es para mí el gran enemigo. Y si bien yo no soy experta en orden específicamente, la experiencia me ha demostrado la importancia que tiene en mi bienestar. Y si me estás escuchando y estás pensando que esto no es para vos, que no tenés ni la fuerza, ni las ganas, ni la energía, lo fantástico es que al día de hoy hay mujeres que se dedican a la organización del hogar. Amo que en el último tiempo se haya convertido en un trabajo y que haya tantas mujeres ayudando a otras a que vivan mejor. Si sentís que sola no podés, podés pedir ayuda para encarar este tema de una vez por todas. Tener una mirada externa ayuda mucho. Y si con todo esto que charlamos te convencí y te dieron ganas de empezar el orden profundo de tu hogar, te cuento que para mí tiene dos grandes preguntas. Básicamente hay que decidir qué se queda y qué se va. O sea, ¿me lo quedo o no me lo quedo y qué hago con eso? La primera es decidir si tirar algo o no y la segunda es decidir dónde ponerlo. Y si lo abrimos un poco más, aparecen 6 opciones. Si te lo quedás, ¿lo guardás donde estaba o lo guardás en un nuevo lugar con más sentido? Si no te lo quedás, ¿lo tirás, lo donás, lo vendés o lo regalás? Y acá me parece importante aclarar algo. Eso de regalar porque me da cosa donarlo, tampoco está tan bueno. Si estás haciendo un trabajo de liberarte de lo material, no cargues a las personas que querés con esas cosas que vos ya no necesitas. Al menos que sepas que a otro realmente le sirve, no me gusta nada ese regalo porque me da pena la donación. Y para ejemplificar todo esto un poco mejor, hay un fragmento del libro La magia del orden de Marie Kondo
que para mí resume a la perfección todo esto que venimos charlando. Y dice, ¿cuál es el primer problema que viene a la mente cuando pensamos en organizar? Para muchos, la respuesta es el almacenamiento. A menudo, mis clientes quieren que les enseñe dónde poner cada cosa. Créeme, yo puedo hacerlo, pero no es el verdadero problema. La palabra almacenamiento esconde una trampa. Los artículos sobre cómo organizar y almacenar los productos siempre van acompañados de frases cliché que lo hacen parecer sencillo, como organizar tu espacio en un instante o hacer de la organización algo rápido y fácil. Tomar el camino fácil está en la naturaleza humana y la mayoría de la gente se apresura a aceptar los métodos de almacenamiento que prometen maneras rápidas y convenientes para acabar con el desorden visible. Confieso que yo también quedé cautivada por el mito del almacenamiento. Como ávida lectora de revistas de decoración desde que estaba en el kinder, cada vez que leía un artículo sobre cómo guardar las cosas, tenía que probar cada sugerencia de inmediato. Hice cajones con cajas de pañuelos y rompí mi alcancía para comprar fabulosos artículos de almacenamiento. Muy obediente, usé esos artículos para organizar mis cosas. Luego me quedé parada admirando mi trabajo, contenta con lo conveniente que se había vuelto el mundo. Por esta experiencia puedo declarar que, sinceramente, los métodos de almacenamiento no resuelven el problema de cómo deshacerse del desorden. Al final, solo es una respuesta superficial. Cuando por fin volví en mí, vi que mi habitación aún no estaba ordenada. A pesar de que estaba llena de revisteros, libreros, separadores de cajones y otras unidades de almacenamiento de toda índole, no estaba ordenada. Me pregunté, ¿por qué siento que aún está desordenada a pesar de que me esforcé por organizarla y por poner las cosas en su sitio? Y acá viene la frase que a mí más me gusta. Dice, desesperanzada, miré el contenido de cada unidad de almacenamiento y tuve un destello revelador. Yo no necesitaba la mayoría de las cosas que había en ellas. Aunque creí haber organizado, en realidad solo había perdido mi tiempo guardando cosas, ocultando bajo una tapa los objetos que no necesitaba. Guardar las cosas crea la ilusión de haber resuelto el problema del desorden, pero tarde o temprano todas igualmente se llenan, la habitación vuelve a rebosar de cosas y surge la necesidad de tener métodos de almacenamiento nuevos y fáciles. Y todo esto crea un espiral negativo. Por eso, la organización debe empezar por la eliminación. Necesitamos ejercer el autocontrol y resistirnos a guardar nuestras cosas hasta que hayamos terminado de identificar lo que en verdad queremos y necesitamos conservar. Así termina este fragmento que para mí es tan ejemplificador de lo que nos pasa a muchas cuando creemos que ordenamos. Y sé también que Marie Kondo fue perdiendo un poco de credibilidad cuando al ser madre salió a decir que sus métodos ya no le funcionaban ni a ella misma como antes. Pero así todo, creo que acá tiene un muy buen punto y me siento muy identificada con sus palabras. Y hasta acá llegamos con este episodio que espero que te haya inspirado, dado que siempre quiero que algo se despierte en ustedes, más aún en aquellas que vienen postergando o evitando este orden profundo. Como les conté, yo acabo de terminar un par de semanas de orden y hay que bancar esas semanas, porque la casa en el proceso queda muy desordenada. Hay pilas de cosas por todos lados. Y en mi caso coincidió además con el cierre del local, de donde traje un montón de cajas que también tuve que decidir si se quedaban, si se iban o dónde se guardaban. Fueron 3 semanas de mucho caos visual y por eso te digo, hay que atravesarlo, pero después hay una luz al final del túnel. El orden profundo no se hace en una tarde, sino que se construye con decisiones conscientes y con tiempo dedicado. Y cada objeto que soltás es un pasito más hacia una versión más liviana de vos misma.
Último consejo, empezá por espacios chicos, un cajón de la cocina, el vanitori, alguna categoría dentro de tu vestidor, así vas logrando tus objetivos y ganando confianza. Gracias por estar ahí, nos escuchamos en el próximo episodio. Beso.